Vamos a en la presentación. Bien, pues vamos a iniciar, compañeras, compañeros. En esta ocasión, pues me presento. Mi nombre es Julián González Villarreal, socio de distintas cooperativas en Oaxaca. Entre estas cooperativas hay cooperativas de producción, cooperativas de consumo, cooperativas de ahorro y crédito. Hay de distintas generaciones. En este momento nosotros formamos parte de toda una generación que ha venido construyendo distintos procesos desde hace 25 años, y por eso esa plática, más que otra cosa, este conversatorio que vamos a tener entre nosotros, es compartir un poco de esa experiencia que se ha adquirido en cada una de esas cooperativas. También, no por la expectativa que siempre genera una actividad de esta naturaleza, las situaciones reales, la realidad que se vive dentro de la cooperativa, porque tampoco podemos negarlas. Existen estas situaciones reales en la vida cotidiana de la cooperativa, como toda organización, y también las crisis que se presentan cuando no se tiene claridad, cuando no se tiene el compromiso de lo que es constituir, construir y mantener a la vida de la cooperativa. Muchos estamos acostumbrados o nacimos en una sociedad en que normalizamos el proceso económico capitalista, en donde el único valor es el dinero, donde la mercancía, todo se vuelve mercancía, todo se cosifica, todo se vuelve una cosa que tiene un valor y que se cambia por dinero. Y así crecimos, lo normalizamos. Para nosotros mucho de eso es tan natural que pensar de una manera diferente, pensar que existen otras economías, es complicado. Tenemos que decolonizarnos para poder empezar a aceptar que existen otras formas de hacer economía. Y la economía social solidaria es una de esas alternativas que nos permiten a nosotros resolver problemas. Por eso para mí es un honor estar hoy con ustedes como cooperativistas de Puebla, algunos ya constituidos, algunos a lo mejor en proceso de constitución, y muchos más interesados en lo que es la vida del cooperativismo. En este sentido vamos a comentar que, como todo ser humano, somos gregarios por naturaleza. Nos unimos, nos juntamos, porque está en nuestros genes. Y entonces, bajo ese interés en el que somos seres sociales, pues nosotros podemos decir que al momento de que nos asociamos, al momento de que nos unimos, hay un principio y un valor que debemos tener presente, y que lo retoma el cooperativismo en su dinámica. Que me toca a mí participar y hablar sobre esto: el principio de adhesión voluntaria y el valor de la ayuda mutua. Y entonces, ¿por qué el cooperativismo? El cooperativismo surge de esa naturaleza que comentaba hace un rato. Nosotros, desde que decidimos tener un objetivo común, es cuando empezamos a organizarnos, es cuando empezamos a identificar a quienes coinciden con nosotros, a quienes comulgan con nosotros, y empezamos a buscar esos objetivos que nos permitan hacerlo más ligero, que nos permitan de alguna manera tener una facilidad para poder alcanzar ese objetivo. Y desde las familias tradicionales
en nuestros pueblos originarios existen ese tipo de adhesión, ese tipo de ayuda mutua, y lo conocemos como el tequio. Y decía hace un rato, estamos tan acostumbrados en que existe la mercancía, existe un valor y el dinero como elemento de cambio, pero en estas economías que a veces no las consideramos como el tequio, la mano vuelta, la guelaguetza, la cooperación, no es precisamente el dinero, el valor de cambio que se da, sino es la cooperación y la ayuda recíproca entre individuos de la misma especie y que son factores más importantes para el progreso que la competencia. Esto ya lo dijo Kropotkin en su texto, que está en el DRAC, que lo pueden consultar, para poder decir, entonces nosotros nos reunimos, nosotros nos organizamos, nosotros a partir, ¿por qué? Bueno, porque tenemos una intención, pero aquí no debemos nosotros tener cuidado porque suena muy bonito, o sea, es decir, podemos nosotros decir, sí, vamos a organizarnos, vamos a unirnos, y hacemos muchos planes, pero precisamente en ese momento nosotros tenemos que considerar que no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque hoy nosotros podemos pensar en que nos vamos a organizar, en que nos vamos a unir nada más de manera voluntaria, pero no debemos olvidar que en nuestro país existe una regulación también en ese aspecto y que data desde 1857. En ese año, nuestro país reconoce el derecho a la libre asociación y al libre trabajo, base fundamental para las primeras asociaciones mutualistas en el país. Entonces, ya hablábamos hace un momento del tequio, de la yesa, de mano vuelta, y que está en las comunidades y que de alguna manera es una práctica común, pero cuando entra este contexto histórico y se empieza a regular, eso también permite que no solamente exista esta organización en las comunidades, sino también en otros contextos. Y esta categoría de la libre asociación va a permitir que los gremios de las distintas actividades económicas empiecen a platicar, a organizarse, a reunirse, y hoy lo tenemos nosotros en distintos aspectos, por ejemplo, en los mercados comunitarios, los agricultores se organizan, los artesanos se organizan, porque hay un derecho a la libre asociación y al libre trabajo que se reguló en 1857. Pero bueno, antes de 1857, los pioneros de Rochdale, en 1844, fueron 28 trabajadores que pusieron las primeras normas del cooperativismo moderno, que eran un modelo que perduró. Pero ¿qué es lo que le debemos a los de Rochdale? Bueno, decíamos hace un rato el principio de adhesión, y también mencionábamos que en muchas ocasiones tenemos, pues sí, la voluntad de decir, ya yo me uno, yo me integro, pero los de Rochdale pusieron mucho cuidado en ese aspecto, porque decían, a ver, si bien vamos a integrarnos, vamos a unirnos, pero cada uno puede tener distintas expectativas. De repente, nosotros como cooperativistas lo hemos vivido también, ¿no? Cuando decimos, vamos a unirnos, por ejemplo, nosotros tenemos una cooperativa de producción, y en esa cooperativa de producción algunos llegan y dicen, ¿por cuánto hay que entrar? ¿Y cuánto voy a ganar? ¿Y qué beneficios voy a tener? Es decir, con una visión meramente economicista, meramente de lucro, y no es así. Por eso el principio de la adhesión, se lo vamos a comprender muy bien. Adherirnos es unirnos a algo que ya está establecido,
algo que ya tiene un principio, algo que ya está constituido y que de alguna manera tiene un objeto social. Y los primeros de Rosa fueron muy tajantes en ese aspecto. Es decir, sí, tenemos el principio de la adhesión voluntaria, todos pueden adherirse, todos pueden venir, todos, pero adherirse, no a venir acá y después decir o hacer o cambiar, modificar lo que ya tenemos constituido. Por eso fueron 28 trabajadores que se asociaron en una cooperativa y establecieron el principio de adhesión. No de que tengas todos, y ahorita vamos a ir explicando poco a poco este tema de esto que puede resultar hasta cierto punto contradictorio. Dice, a ver, dicen que es de puertas abiertas y dicen que es de libre adhesión. Sí, pero vamos a ir explicándolo poco a poco. Después, el 19 de agosto, en Londres, se funda la Alianza Cooperativa Internacional. ¿Pero por qué? ¿Cuál es su objeto de esta Alianza Cooperativa Internacional? Bueno, decíamos que en 1844 los de Rosdal pusieron los principios, esos principios que vamos a ir viendo durante todos estos 9 meses. Y el primer principio de adhesión. Y dijeron, a ver, pues ya están los principios de Rosdal y que se están constituyendo las cooperativas en todo el mundo, en distintas latitudes. Bueno, en 1895, casi 50 años después de estar con esto, esta lucha, esta construcción de las distintas cooperativas, y que de repente, bajo ese principio, decían, no, es que no podemos nosotros, pues si es un movimiento mundial, es un movimiento internacional, debe de haber un garante, alguien que diga que estos principios se tienen que resguardar y no se deben interpretar a partir de que alguien quiera o alguien diga o que parece más bonito o que tiene, no, tiene que haber alguien que los resguarde. Y es la Alianza Cooperativa Internacional quien custodia la declaración de identidad con los 10 valores y 7 principios. Entonces, esto es importante en este contexto histórico para que cuando nosotros estamos hablando de educación cooperativa, cuando estamos hablando de querer constituir una cooperativa y de que decimos, oye, ya está la cooperativa constituida, ahora te invito a participar en la cooperativa, debemos tener muy claro que no es cualquier organización, que no es tampoco un grupo de amigos, que no es una asociación de beneficencia. O sea, es algo que debe quedar muy claro porque hay un contexto histórico que resguarda esa tradición del cooperativismo. Más adelante decimos, bueno, pero a ver, si dice principio de adhesión voluntaria y abierta, sí. ¿Por qué? Porque puede adherirse cualquier persona, sin discriminación política, de género, de religión, o sea, todos pueden adherir, todos, las puertas están abiertas. Pero, a ver, debe de haber una caracterización, debe de haber integridad y responsabilidad. Por eso, las cooperativas tienen un proceso de adhesión, la educación cooperativa, las asambleas, la plática informativa, el proceso de adhesión no es nada más de que, mira, aquí está la solicitud. En el caso de nosotros como cooperatistas, en las distintas cooperativas en las que participamos, pues sí, hay primero una convocatoria, hay una definición de estos principios, y luego una solicitud para poder ingresar y hablarle precisamente de que hay una integridad y una responsabilidad. ¿Por qué? Porque decíamos, primero tiene que respetar
entra precisamente este valor de mutuo, este valor de ayuda mutua. Y entonces, ¿por qué es integridad? Porque decíamos, aquí nadie puede lucrar con la necesidad del otro o de la otra socia. No se puede, o sea, tenemos que ser íntegros, porque no se trata de que a partir de la necesidad del otro vamos a nosotros a enriquecernos. Definitivamente no es por ahí. Por eso debemos tener una integridad a pertenecer a una cooperativa y ser responsable. Tampoco se trata de decir, bueno, pues yo estoy en la cooperativa, ahora ayúdenme, ahora yo tengo que decir, no, hay que ser responsable con la cooperativa. Entonces, quien se va a adherir a una cooperativa debe tener estas dos características, debe ser íntegro y debe ser responsable. Porque en la cooperativa tiene que haber reglas claras, ¿sí? Reglas claras que se tienen que respetar y que se tienen que mantener y que tienen que darle precisamente mucha duración de muchos años a las cooperativas. Nosotros venimos de una tradición cooperativa desde 1964, pasado por distintas etapas. Entonces, pero ¿qué es lo que ha permitido que esta cooperativa, con estos ya casi 40, 50, 60 años, que nosotros tengamos esta tradición cooperativista? Bueno, porque ha habido compañeras cooperativistas que nos han hecho todo este proceso, nos han impulsado estos procesos. Bien, entonces hablamos del valor de la ayuda mutua. Este valor de la ayuda mutua dice, tenemos que servir hoy por los demás. Y esto que tiene el principio fundamental de servir hoy por los demás y mañana por nosotros. El ingreso a una cooperativa requiere la ayuda de otros socios, creando lazos de confianza. Y esto es muy importante porque va a haber cooperativas en las que tenemos, como se dice comúnmente, dar el techo. O sea, no podemos esperar lo que todavía no se ha construido, todavía no se ha dado. Y muchos, cuando se hace, se es pionero, pues es cuestión de resistencia, es cuestión de perseverancia, es cuestión de estabilidad, cuál es el objeto común que queremos construir, hacia dónde queremos llegar, porque no es sencillo. Muchas veces vemos una empresa cooperativa, digámoslo así, y la vemos ya con su edificio, y la vemos ya con sus bienes, y la vemos con sus servicios. En el caso de nosotros, la cooperativa, creo que viene desde 1964, estamos en el 2025, tiene un edificio, tiene una cooperativa de consumo, que es una tienda, tiene consultorio médico, tiene una escuela de computación, tiene talleres culturales, debe dar regalos a los días de las madres, el día del padre, el día del niño, el día de los reyes. Entonces, hay muchos beneficios que muchas veces podemos decir, pero esta cooperativa, pues yo voy a llegar a lo mejor al consejo de administración porque ahí hay muchos recursos. Pero no, al final, cuando alguien llega al consejo de administración, tiene muy claro ese principio, debe tener muy claro ese principio de servir hoy por los demás y mañana por nosotros. ¿Por qué? Porque posiblemente nosotros empezamos en esa ruta de ser socio como todos los demás, posiblemente alguien nos nombra como parte de una asamblea de representantes, en esa asamblea de representantes nos nombran para llegar al consejo de administración, ya estando en el consejo de administración, hacer parte de la mesa directiva, pero después tenemos que regresar otra vez a la vida de sociedad. Entonces, el principio precisamente de la integridad es servir hoy por los demás y mañana por nosotros. Entonces no es un asunto de que alguien es más que otro. Principio es que un socio voto, el principio de la democracia. Aquí ningún socio de la cooperativa tiene mayor valor que el otro. Por eso
los grados académicos, los estudios, eso no tienen una relatividad. Aquí somos socios y socias, y así nos tratamos. Tenemos una participación activa. La ayuda mutua es eso, implica participación activa sin fines de lucro personal. Así sea un socio que dice yo quiero participar en el taller de danza, están abiertas las puertas del taller de danza para poder participar. Oye, mira, es que no hay cupo y yo quiero que el consejo de administración o el presidente o de vigilancia me abra un espacio ahí para mi hijo. No, todos están abiertos. O sea, ahí se brinda el apoyo. No sea, nadie lucra de manera personal porque no es un cargo, no es una situación que te contesta diferente. Al contrario, estás ahí para servir. Entonces la participación, la ayuda mutua es la participación activa de todos los socios que contribuyen al bienestar común con compromiso y responsabilidad compartida. Si hablamos de una cooperativa de ahorro y préstamo, por ejemplo, nosotros de repente vamos a pedir que algún familiar se va a adherir a la cooperativa de ahorro y préstamo. Para eso se necesita la recomendación de 2 socios. Y eso está desde los principios de Rosa, desde 1844, que para poder ingresar a una cooperativa tiene que ser primero avalado por 2 socios que van a hacerse responsables, que van a compartir con ellos esa responsabilidad. Y entonces, de esa manera, nosotros el compromiso de los socios que recomendamos a alguien que va a ingresar es no vigilarlo, pero sí de alguna manera acompañarlo al principio de su vida cooperativista para que sea responsable con su ahorro, para que sea responsable con el crédito que está solicitando, porque de alguna manera somos corresponsables en este sentido. Si es una cooperativa de consumo, nuestra responsabilidad es comprar en la tienda, nuestra responsabilidad es promover la tienda, los artículos, nuestra responsabilidad es ese compromiso mutuo para el bienestar común, precisamente. Entonces todos los socios debemos de contribuir para eso. Entonces tenemos una responsabilidad compartida, sea de consumo, sea de producción, sea de ahorro y préstamo. Cualquier tipo de cooperativa debe haber una participación activa. Democracia y equidad. La ayuda mutua también nos lleva precisamente con este valor de democracia. Es decir, todos tenemos el mismo valor. Nada de que porque yo tengo un puesto más grande, yo tengo más producto, yo tengo más mercancía, yo voy a valer más, voy a tener mayor peso, voy a tener mayor injerencia, no, aquí todos somos iguales. No, yo tengo mi ahorro y tengo más dinero ahorrado y que yo soy el que gracias a mí los demás están solicitando préstamos. Eso no tiene nada que ver. Eso no, aquí todos somos iguales. Que si alguno tiene una posibilidad mayor que otro, bueno, son las circunstancias de su vida familiar, personal, condiciones, etcétera. Pero al momento que decide ingresar a una cooperativa, todos somos iguales, en democracia, equidad y en honestidad. Y por eso ahí es donde entran las crisis que yo comentaba hace un rato. De repente hay compañeros que quieren estar al consejo de administración y dicen, pues ya que aquí yo voy a poder ejercer un poder, ¿no? O de repente dicen, no, pues yo aquí voy a poder ser deshonesto. Sin embargo, hay una vigilancia, hay algo que no se les permite hacerlo, y entonces ellos mismos deciden salirse. Ellos mismos deciden, no, pues aquí no, ¿no? Entonces se van porque la cooperativa es tan fuerte, la cooperativa, sus principios, sus reglas son tan firmes que no se puede hacer, no se debe hacer, ¿no? Y cuando sucede, se dan las crisis, muchas veces porque no se respetaron estos principios y estos valores no se ejecutaron, no se cuidaron, no se velaron para que así sea. Entonces cada socio tiene voz y voto en la sociedad
solidaridad social. La responsabilidad social y la preocupación por los demás son pilares que fortalecen el tejido cooperativo y benefician a toda la comunidad. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos un consultorio médico, un consultorio dental. Si se bien es cierto, se tiene que hacer un pago por la consulta dental, por la consulta médica, por la especialidad, se tiene que pagar las medicinas. En el caso de las reservas, los que son así contadores o que tienen esta parte, podrán entender que dentro de los estados financieros de cada una de las cooperativas están los pasivos, están los activos, están los gastos, están los costos, y al final en el balance tiene que haber siempre una reserva para la educación cooperativa, una reserva para la previsión social, una reserva para el mantenimiento de la cooperativa, para el crecimiento, para el fortalecimiento de la infraestructura. Y nosotros en este caso hacemos una reserva para precisamente subsidiar el medicamento. Entonces, sí se compra el medicamento, sí se vende en la farmacia, pero es un medicamento subsidiado con las reservas del ejercicio anterior y que se van aplicando, ¿no? Para poder fortalecer, comprar un nuevo sillón dental, comprar un rayos X, comprar un... Entonces, esta es la solidaridad social. O sea, no que de repente dicen en el estado financiero, en el estado de resultados, puedan decir, es que hoy tenemos 1.000.000 de pesos. Pero cuidado, no es que se tenga 1.000.000 de pesos de resultados, porque de ahí se tiene que distribuir, y a lo mejor el resultado al final va a ser de 100.000 pesos, de 200.000 pesos. Bueno, pues eso es el que se va en el fondo de reserva, porque al final la cooperativa debe terminar en un equilibrio. No quiere decir que se gaste, no quiere decir que no tengamos, no, porque al final lo vamos a tener como beneficio, no dinero en efectivo, que al final nos lo van a quitar como impuesto sobre la renta. No, mejor, en lugar de que nos lo quiten como impuesto sobre la renta, se le da como juguete a los niños, se le da como regalo y un programa Día de las Madres, se le da Día del Padre, se le da al consultorio médico, se paga a los maestros de talleres culturales, en fin. Entonces, también una solidaridad social. Y esto es la ayuda mutua. En este caso también es muy importante algo que todos los socios que quieran adherirse a la cooperativa deben tener claro, que nosotros estamos regulados. Hay una ley de sociedades cooperativas, hay ley de sociedades que regula a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, la LRSCAP, y que debemos tener mucho cuidado con estas reformas que se han dado, porque a partir de estas reformas, Salinas de Gortari, una reforma neoliberal que de repente quiere fortalecer y quiere convertir a las cooperativas de ahorro y crédito en bancos y hacerlos que actúen igual que un banco, hay que tener cuidado también con estas reformas. Hay que revisar muy bien estas regulaciones fiscales, legales, este marco, y los socios deben tener claro también por qué se implica la responsabilidad. De repente algún socio dice, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer una cooperativa de producción y yo voy a aportar el doble o el triple de esa cantidad, pero de las ganancias que se vayan obteniendo me va a tocar la parte proporcional. No, por eso hay una parte social, y eso es parte de las reglas de la constitución de una cooperativa. Todos tenemos una parte social. Que hay aportaciones voluntarias, sí hay aportaciones voluntarias. Que hay, de repente decimos, vamos a hacer una cooperación, pero esas cooperaciones, de alguna manera, no es lo mismo que la parte social. Por eso es importante mantener un equilibrio entre los pasivos y los activos, y la parte social es lo que respalda precisamente el activo de la cooperativa. Y debemos nosotros tener muy claro lo que tenemos en la cooperativa, ¿no? Como parte como parte de ese proceso en el que nosotros estamos trabajando, en el que estamos constituyendo. Entonces no podemos
dice que nosotros tenemos que estar en un marco en el que tenemos que declarar y que no podemos depositar más de 15,000 pesos en efectivo y que se tiene que dar a conocer a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y de repente, cuando estaba esta situación, nosotros teníamos un socio, o sea, los socios son las señoras que venden semillas de calabaza, los boleros, las señoras que el banco no les puede aperturar una cuenta bancaria. Entonces, y pues llegaban con sus monedas, con sus billetes, a depositarlo a la cooperativa. Tuvimos un socio que de repente dice, pues es que yo junté todos mis ahorros y aquí están, ¿no? En efectivo. Entonces, no se puede, o ya no se puede de esta manera. Entonces, siempre hay una responsabilidad y hay un marco legal que las cooperativas debemos de establecer con toda claridad para que los socios que incumplan estos principios no dañen el patrimonio de la cooperativa. Porque precisamente eso, y sí es muy importante saberlo, porque de repente a veces los socios piensan que es contra ellos, o piensan que no, y a veces queremos la parte política no haga cumplir la parte legal. También tenemos experiencia en ese sentido, ¿no? Que de repente nos opusimos a una ley, después se nos fueron los tiempos y a partir de ahí pues entra una crisis, porque decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? ¿Ahora qué hacemos nosotros con esta parte de que ya no estamos en los tiempos legales? Y hay que modificar, hay que ver, hay que asesorarnos. Entonces es muy importante, por eso decíamos, la adhesión voluntaria, sí, pero no es tampoco tan definitivamente abierta de que vengan todos los que quieran venir. No, sí pueden venir todos siempre y cuando tengan integridad, sean responsables, que cumplan con sus compromisos, que sean solidarios, que no vengan a pensar que es una situación diferente. Por eso es muy importante, pues hay un compromiso ético. La adhesión implica un compromiso ético, moral y jurídico. Los socios asumen responsabilidad de la cooperativa y la sociedad. Y si me permite ya nada más para terminar, compartir otra... sí, ya estamos aquí. Lo de la ayuda mutua, a ver, para... lo de la ayuda mutua también. Una relación que quiero mostrar sobre la ayuda mutua, mutualismo y el contrato mutuo, porque se da mucho en esta parte de la relación que podemos nosotros tener. De manera así, muy rápida, decimos, bueno, el valor de la ayuda, un valor es algo en lo que creemos. Un valor no va a funcionar si no creemos en ese valor. Entonces es un hábito en el que creemos. Nosotros, ¿por qué entendemos el valor del amor? Porque creemos en el amor. Si nosotros no creyéramos en ese valor, pues simplemente no existe. Entonces la ayuda mutua también es un valor y es un hábito en el que debemos de creer. ¿Y cómo lo concretamos? También un valor se tiene que ver de manera concreta en la cooperación, en la solidaridad y trabajo en equipo para obtener un beneficio. Compartir. Decíamos hace un rato, en la premisa de hoy por ti, mañana por mí. Es el concepto sociológico, ético fundamental para el apoyo comunitario y la evolución social. Esta es la base filosófica de la cooperación. Debe ser la parte filosófica en lo que nosotros debemos de creer. Un primer valor
lo que jurídicamente nos da la fortaleza es el acuerdo legal para que, en la que nos comprometemos o a nuestras prestaciones equivalentes para que haya bilateralidad, para que esta onerosidad, cada parte tiene un beneficio equivalente, hay comunicatividad, hay formalidad, ¿no? Y hay un contrato. Eso es lo que le da formalidad a la cooperativa. Y entonces, las conexiones de los conceptos de ayuda mutua como base filosófica, mutualismo como forma organizada y contrato mutuo como formalización, nos hacen recíprocos en este principio. Y eso es lo que puedo compartir con ustedes. Les agradezco y pues vamos al diálogo, compañera Anita. Gracias. Gracias, compañero Julián, por estas pistas que nos compartes con relación a estos valores y principios cooperativos. Y bueno, pues creo que lo que se pone sobre la mesa pues es la importancia, ¿no?, de cada principio justamente para fortalecer este tejido cooperativo. Y bueno, pues principalmente la importancia de conocer este principio de adhesión voluntaria y abierta y este valor de la ayuda mutua, ¿no? Entonces, de ahí pues lo importante que es de pensarnos en colectivo, ¿no? Justamente pues es la cooperativa, ¿no?, el espacio que reivindica ese principio de interdependencia, ¿no? Es decir, somos con los demás, ¿no? Nos construimos con los demás. Y pues también incluso la misma filosofía o tradición africana, Ubuntu, nos dice que yo soy porque nosotros somos, ¿no? Y bueno, pues recuperar la importancia de este principio de adhesión voluntaria y abierta, ¿no? Principalmente resaltando este tema de esta adhesión, ¿no?, que es voluntaria, nada es por la fuerza, es también abierta, es decir, sin tomar en cuenta, ¿verdad?, pues alguna relación de discriminación, ya sea por género, por raza, por afinidad política, por afinidad religiosa, ¿no? Entonces es muy importante, sobre todo en estos tiempos políticos, ¿no?, en esta coyuntura política, pues es importante recordar este principio, ¿no? Y por otro lado, pues también este valor de la ayuda mutua, pues nos recuerda, ¿no?, cómo pues es importante recordar esta base filosófica, ¿no?, de cooperación, de corresponsabilidad, ¿no? Es decir, desde lo relacional, cómo nos relacionamos con los demás y no únicamente desde una visión instrumental, ¿no? Es decir, no solamente como una obtención de un beneficio individual, ¿no?, sino pensar en lo colectivo. Entonces, pues, muchas gracias por estas reflexiones, compañero Julián. Ya tenemos aquí los primeros participantes. Le doy la palabra a Ángel y después a Luis Alberto. Adelante, Ángel. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Me da gusto saludarlos. Voy a hacer mi intervención con mucho respeto. Espero no se me ofenda don Julián. Es con toda la intención de sumar, por supuesto, no criticar ni descalificar. Y mi pregunta sería, explíqueme por qué esta figura no ha funcionado en México si me dice que desde 1867 es aplicable dentro de nuestra Constitución. Ya pasaron 159 años, a la fecha de hoy o del año pasado eran 6.578 sociedades cooperativas registradas en el SAT. ¿Qué es lo que queremos? Queremos estas figuras que sigan trabajando solo en la informalidad, que se formen pero que nunca se constituyan, que no cumplan. Se me hace raro, ¿no? Y luego critica esta parte del modelo neoliberal y de repente utiliza conceptos que utiliza el modelo como empresa, por ejemplo. Las sociedades no son empresas, con todo respeto, o sea, no son. Ahora, en cuanto a los principios, por supuesto que hay unas, se enmarcan muy bien desde la Constitución, el artículo 25 constitucional, que de ahí la considera desde el sector social, que me parece muy importante, es la única figura que la considera en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es muy favorable. Pero esta parte que me dice, de repente hacemos regalos a los niños, a las madres, ¿sabía usted que el artículo 27 de la Ley sobre la Renta no permite eso? Porque no es estrictamente indispensable, sería no deducible. Si le hacen una auditoría, ahí le van a hacer una determinación de omisión de impuestos. Eso no puede ser. La parte de activos pasivos, por supuesto que tampoco, porque
que en estas figuras que son reguladas por una figura especial, se llama excedente de ingresos sobre gasto. Ahora me habla de 10 valores y 7 principios que utilizan, por supuesto, las figuras estas de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, ¿no? Estamos hablando de estas sociedades internacionales que son las que finalmente llevan esta batuta, ¿no? A nivel mundial, porque por supuesto en otros países ha sido muy funcional. En Brasil construyen estadios, en Canadá existen estas figuras que el Producto Interno Bruto es más grande que el que manejamos en México, ¿no? Por supuesto. Y él me habla de que su asociación está desde 1974, eso quiere decir que son 52 años que ha funcionado. Dígame cuánto tienen de patrimonio, cuántas figuras más han hecho, porque son ya 54 años, entonces quiere decir que ya deben estar muy consolidados. Y cuánto es lo que contribuyen al gasto público, porque finalmente el artículo 31, fracción cuarta, dice que debemos contribuir al gasto público. Y de repente nos quejamos de que, oye, es que el gobierno no nos ayuda, no nos da apoyos. ¿Cómo te va a dar apoyos si no partimos del principio de que todos debemos de aportar lo que nos corresponde, ¿no? Entonces ahí como que se me parece muy incongruente. Y luego esta parte finalmente son modelos híbridos, que debemos ser muy cuidadosos, porque él me habla sobre todo de algo que dice, consideramos algo de previsión social. Si sabe que es la previsión social, si sabe que está regulada, si sabe que tiene repercusiones fiscales, si no lo están considerando mal. Y luego, ¿cómo se mide la integridad? Porque a mí me parece que sería como exclusión. ¿No sería mejor firmar un convenio de honorabilidad o un convenio de discrecionalidad o finalmente el reglamento interno y hacerlos firmar una renuncia voluntaria si alguno se pasara de listo o de repente hiciera algo que no debiera, que va en contra, por supuesto, de los principios y valores de estas figuras? Estas figuras, a mi punto de vista, son muy valiosas, son muy importantes, solo que hasta ahorita no nos hemos dado cuenta y estamos en el 2026 y seguimos hablando de los principios y valores cuando en otros países ya van muy avanzados, y aquí en México solo quiero decirles que tenemos 7 estados que tienen una ley que se llama es una ley de apoyo, esta ley de apoyo a estas figuras. Ya se me fue el nombre ahorita, pero por supuesto que se los pongo en los comentarios. Y solo son 7 estados. Yo diría, ¿por qué no los 32? Si estas figuras son lo que decía el secretario de Naciones Unidas, esta figura ha ayudado en las cuestiones más críticas, al empleo, a las comunidades más desprotegidas, más vulnerables. Yo diría, ¿por qué no estas leyes de fomento cooperativo, que se llaman ley de fomento cooperativo, están en estos 7 estados, que son Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo? Ahorita les paso si quieren la lista. Pero ¿por qué no en todos los estados? Porque finalmente me parece que esta figura no se ha manejado o no se le ha mirado todas las ventajas y todas las posibilidades que se pueden hacer con ella, pero de manera correcta, porque las sociedades cooperativas que tenemos hoy resulta que tienen 30 socios y 4.500 empleados. Y dices, a ver, critican el modelo y están haciendo el modelo. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Ángel. Y bueno, pues iniciamos esta primera ronda de preguntas. Si gustas, compañero Julián, le doy la palabra a Luis Alberto y después a Oscar. Y ahorita nos respondes. Sí, adelante. Gracias. Adelante, compañero Luis. ¿Sigo yo? Es correcto, sí. Ok. Pues saludos cordiales desde acá del noroeste del país, la ciudad de Culiacán. La vida pacificista es pacificista por la pacífico, no por la tranquilidad o ausencia de violencia, ¿no? Antes de entrar a una pregunta que yo quiero comentar, yo recupero todavía un criterio del cooperativismo que debemos de promover, que hay más garantía, más libertad de que la vida del cooperativismo se desarrolle con la ideología que le da sustento en la medida que seamos lo más independiente o totalmente independiente de los del Estado, porque perderíamos muchos valores de los que aquí
se están planteando, la vida cooperativa también estaría sujeta a la voluntad del Estado, que es dirigido por una corriente política, primero que luego por otra, pero siempre el vínculo perverso es en la utilización monetaria. No es a profundidad porque, bueno, a mi estilo. Yo ahorita me acabo de dar cuenta de esta cosa y luego de volada me incorporé. Y aquí estoy cachando la información y estoy estructurando mi punto de vista. Yo quisiera plantear un eje problematizador. Es posible sostener la consistencia, la supremacía, la vigencia, la utilidad de los valores solidarios aquí expuestos, como la ayuda mutua, la democracia, la equidad y otras que se hicieron referencia, frente a esas presiones que hablo, que me emanan del alto empresario y el Estado, frente a esas presiones que ejercen en el campo de la competitividad económica y en el campo de la eficiencia técnica en un mercado globalizado. ¿Soportaremos nosotros un apego o un ejercicio fiel, rígido de estos valores en el desarrollo de la vida cooperativista? Esa sería mi pregunta o mi consideración. Oscar. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Nada más, perdón, recordarles que seamos breves en nuestras intervenciones para que puedan participar. Sí, de hecho destacar un poquito con respecto a la intervención del compañero Ángel Papalozzi. Bueno, él es un experto es doctor en ciencias fiscales, por eso se enfoca hacia ese punto. Recordar un poquito que pues lo que ha vivido el país es precisamente todo el modelo que es el capitalismo y luego el neoliberalismo, pues se enfoca mucho al apoyo no siempre legal hacia ciertas empresas. El mundo que se plantea desde la empresa privada, pues lo estamos viendo ahorita, ¿no? Hay una entrelazamiento entre lo que es la mafia, lo que es la presión política externa, etcétera, etcétera. Estamos afortunadamente saliendo a nivel mundial de este enfoque neoliberal, y pues ese es precisamente el que no ha dejado que esta forma prospere. De hecho, en una encuesta muy sencilla preguntando a las personas quiénes conocen la economía social, muy pocas la conocen, aunque viven en el 25 constitucional. Y este artículo comenta que, bueno, pues no hay que despreciar ninguna de las formas económicas y que el Estado está obligado a apoyar todas ellas. Y aún así, ante estas cuestiones tan complejas, tenemos, por ejemplo, en Puebla a una cooperativa muy exitosa con 50,000 socios, que es precisamente la Unión de Cooperativas Tosepan. Veo que aquí en este seminario veo compañeros de Cruz Azul, que también es una cooperativa exitosa con aproximadamente unos 6,000, 7,000 socios. También veo al compañero Guadalupe Armenta de Halcón, Alianza Cooperativa Nacional, y pues también son un buen número de compañeros, alrededor de 3,500 socios, más todos los clientes que tienen. En fin, simplemente comentar que es precisamente no se conoce mucho acerca de la economía social y en particular del cooperativismo, y es el objetivo del seminario, presentar precisamente, escuchar estas réplicas que son, me parece, muy importantes. Muchas gracias. Gracias.
Oscar, adelante, si gustas responder, Julián, adelante. Sí, gracias. Primero, ¿por qué no ha funcionado el cooperativismo? Porque no tenemos una educación cooperativa, es decir, institucionalmente a través de la Secretaría de Educación Pública, a través de los maestros, a través de las escuelas, no es una materia. Incluso quitaron las cooperativas en las escuelas y las convirtieron en tiendas escolares, en comedores escolares. Ya no existen las cooperativas. Anteriormente nosotros aportábamos a lo mejor 5 pesos como parte social al inicio del ciclo escolar, comprábamos en la cooperativa y al final del ciclo escolar nos daban los 5 pesos, pero todo lo que podíamos ver, pero era de manera muy mecánica, no había una educación. Y decíamos también, pero somos resultado de ese proceso educativo. Y no lo tenemos, lo buscamos dentro de la educación no formal y en el caso particular de nosotros, a partir de la vida misma de la experiencia cooperativista. De 1964 que nace esta cooperativa a un lado en la parroquia y que van los primeros socios de casa por casa a hacer la colecta y después viene la reforma de Salinas de Gortari, porque se convierte en asociación civil, después otra reforma con Vicente Fox, nos convertimos en sociedad cooperativa y así sucesivamente hasta que llega la LRASCAP. Pero esto que comentamos de los regalos y todo, es una tradición, ¿verdad? Más allá de que podamos decir no lo hagamos porque la ley no nos lo permite, ese es el punto de resistencia, esa es la parte de la lucha. O sea, cuando decimos movimiento cooperativo es precisamente porque hay una acción social detrás de todo esto y nosotros vivimos esa lucha en 1997 con plantones, con bloqueos, con persecuciones, con una serie de situaciones, en una separación que hubo en ese corporativo de San Luis con Caja Popular Mexicana y que se da entonces prioridad. ¿Por qué? Precisamente porque llegaron y dijeron, ya no hay consultorios, ya no hay regalos, ya no hay festejos, ya no hay esto, ya no hay el otro. Que dijo la comunidad, pues aquí no van a venir a mandar los que no son de acá. Aquí vamos a defender nuestra cooperativa, vamos a defender lo que nosotros somos, y ante lo que la fuerza del pueblo dijo, hubo persecuciones, hubo órdenes de aprehensión, hubo resistencia, pero al final se logró esa separación y bueno, hoy están las dos sociedades cooperativas aquí, ¿no? Conviviendo y socios en los dos lados al final de cuentas, pero pues es la realidad. O sea, es la historia, es la vida histórica que tenemos. Y nosotros, aunque la ley pueda decir no lo haga, entonces a través de la tienda de consumo, de la cooperativa de consumo, se ejecuta, o sea, se ve las formas de alguna manera para poder estar fortaleciendo. Porque sí, ¿qué cooperativas hemos constituido? Bueno, hay cooperativas, está la tienda de consumo, lo que son los consultores médicos son parte de esos servicios y que bien, nos cayó la lotería del Tigre en el 2011, tuvimos una auditoría fiscal por parte del SAT, nos reinvitaron, nos auditaron, nos hicieron todo y al final pues, todo estaba bien, ¿no? No hubo ningún problema, unos años antes de la LRASCAP. Hoy estamos en ese proceso precisamente de regularización y que muchas de estas cuestiones nos están pasando. Yo por eso decía hace un rato que hay crisis que muchas veces por esa resistencia de la sociedad, somos 17,000 socios y de esos 17,000 socios pues no es fácil sacar un consenso y decir, ¿saben qué? La ley que ahora viene y nos dice esto, pues a lo mejor 3,000 o 5,000 dirán, vámonos de acuerdo con la ley, pero 14,000, 13,000 dicen no, o por lo menos 8,000 dicen no, los otros 4,000 están indiferentes, ¿no? Dice, pues a mí ni me va ni me viene a donde hacen decida. Pero es la realidad, o sea, nosotros no podemos decir, hemos sido parte del Consejo de Administración, hemos estado en la presidencia del Consejo de Administración, y al final uno tiene que también obedecer lo que la asamblea nos dice, uno orienta, uno dice cómo son las cosas, uno señala, indica, llega a la
tanto no se puede. Entonces, son razones que muchas veces la ley nos puede decir una manera de actuar y de ser, pero la realidad, la dinámica cooperativista, la vida cooperativista también nos lleva, nos marca. Y es una de las razones. Pero lo que sucede en otras latitudes con respecto al movimiento cooperativista es precisamente, yo considero, porque hemos tenido muchas experiencias de granjas, de agricultores, que piensan que una cooperativa se convierte en un recurso, y porque así nos malacostumbró el gobierno, al que le dan el recurso y mejor lo perdimos. Y entonces, ese es el error. Las granjas de pollo, las granjas de puercos, las distintas actividades económicas de repente se confunden y no. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo. Y bueno, los demás compañeros, pues ya va a oportunidad a lo mejor posiblemente de conocerlos un poco más, de platicar un poco más. Y gracias, compañero. Le damos el uso de la palabra a José Guadalupe Armenta y después al compañero de Granja Cunito. Adelante, compañero José Guadalupe. Gracias, buenas noches. Primeramente, pues agradecerles la invitación, felicitar a nuestro ponente, a Julián, por la exposición del tema. Se ve que lo conoce y lo domina muy bien. Soy José Guadalupe Armenta, coordinador general de Alianza Cooperativista Nacional. Y bueno, también agradecer a Ángel su claridad con la que expuso sus preocupaciones, sus desacuerdos con lo expresado, y trataré de tomar algunos aspectos que se me hacen de suma importancia, dar mi opinión, porque pudiera quedar en el aire o en el ambiente ciertas dudas, ciertas cuestiones que no favorecen el fomento del cooperativismo en México, ¿verdad? Por ejemplo, lo de la libre adhesión. Algunas personas creen que libre adhesión implica el que si yo quiero entrar a una cooperativa me tienen que aceptar a fuerzas. Es obligación de la cooperativa aceptarme porque es mi voluntad, y no. Por ejemplo, grandes cooperativas históricas como la Cooperativa Pascual, la Cooperativa Cruz Azul, que vienen de la recuperación de empresas, pues los socios iniciadores de ese movimiento lucharon. Incluso en el caso de Pascual hubo muertos, en el caso de Cruz Azul también hubo algo parecido. Viene de luchas de los trabajadores, de obreros, y entonces ellos establecen una serie de políticas para poder determinar quiénes son los que pueden ingresar a su cooperativa. ¿Es justo o no es justo? Pues es su decisión y es su cooperativa y así lo permiten. Y la propia ley permite que las cooperativas de producción, como son el caso de ellos, puedan contratar empleados. Entonces, sí es cierto lo que dice Ángel, con 35 socios puedes tener 5,000, 6,000 trabajadores. La ley lo permite y así está pensada. O sea, esa es una opción. Si hubiera otro grupo de personas que quisieran una cooperativa de cementos o de jugos, pues pueden organizarse y pueden hacerla. Y si ellos establecen en sus bases constitutivas que todos tienen que ser socios, pues así tendrá que ser. Entonces, en ese sentido, pues existe esa norma y se respeta. ¿Por qué las cooperativas podemos ser consideradas como organizaciones o como empresas? Porque tenemos una actividad económica. Hay una discusión entre los académicos en el sentido de decir si las cooperativas pueden ser descritas o conceptualizadas como empresas. Algunos dicen que no, porque está integrado por personas, y otros dicen que sí, porque deben de aplicar los conocimientos más avanzados en administración, en organización, y que no deben de estar en la informalidad. Entonces, es indistinto en ese sentido. Hay cooperativas que son muy comunitarias, que son muy locales, muy regionales, y que quieren mantener esa identidad de ser una organización social,
y se dicen organizaciones y no aceptan el término de empresa. Hay cooperativas que han desarrollado tanto su capacidad organizativa y administrativa que se dicen empresas sociales. O sea, es mucho de la decisión de la propia cooperativa. Ahí por ahí se están metiendo audios, si pudieran silenciarlos, por favor. Entonces, eso es una decisión de eso. No hay una ley, una norma que describa tácitamente lo que es una sociedad cooperativa, si puede ser empresa o no empresa. En la Secretaría de Economía, en la parte de microempresas, hay un área para cooperativas, para impulsar proyectos y fomentarlos. Mientras que sea para apoyar a las personas, pues como le quieran llamar, pues es problema de ellos. Lo más importante es la identidad propia de ese grupo de personas, cómo quieran denominarse, cómo quieran vivir. ¿Y por qué utilizamos las cooperativas de ahorro y préstamo muchos conceptos neoliberales? Porque vivimos en un país que se funda en base a políticas económicas neoliberales. ¿Para qué le damos vueltas? Tenemos dos gobiernos que efectivamente han buscado ser más humanistas, pero la relación con Estados Unidos no nos va a permitir tener un modelo económico socialista o comunista, lo cual yo en lo personal estaría de acuerdo, pero no nos van a permitir eso. Ustedes lo pueden estar viendo ahorita en la situación actual con Estados Unidos. Hay algún país que se quiere salir de su línea económica y empieza a ser atacado. El claro ejemplo, Venezuela, claro ejemplo, Cuba. No voy a meter más en ese tema. Vivimos en un país con políticas económicas basadas en el capitalismo, que ahora se le quiere dar un sentido más humanista. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? ¿Por qué no hemos crecido tanto las cooperativas si somos un modelo exitoso, si somos un modelo social importante? Déjenme decirles que simplemente en 1990, Julián se acordará, ahorita comentó algo, en 1990 inicia la lucha de las cooperativas de ahorro y préstamo por mantener su naturaleza. Sacan una ley y de 16,000 cooperativas que había en ese momento, ahorita solo quedan 156 autorizadas y como 350 de nivel básico. Actualmente hay 5 niveles, el básico y 4 niveles. Dependiendo del tamaño de la cooperativa, es el grado de supervisión y regulación que se le aplica. ¿Qué tan pequeños somos? Pues yo creo que no, porque en suma, las puras cooperativas de ahorro y préstamos somos 12 millones de personas. Para un país con 140 habitantes, pues creo que 12 millones somos representativos. Ahorita no recuerdo la cantidad de activos que tiene la cooperativa Cruz Azul, pero es un monstruo de activos. Acaban de recuperar su planta en Hidalgo y tienen miles de millones de dólares en activos. Simplemente pues tienen un equipo de fútbol. ¿Cuánto costará ese equipo? Entonces, de que las cooperativas son exitosas, lo son. Claro, hay comunidades, hay localidades en las cuales decidimos vivir más en ese círculo. No nos interesa crecer, a irnos a otro estado, a tener presencia a nivel nacional. No. Con que podamos atender las necesidades de nuestra colonia, de nuestra región, de nuestra ciudad, de nuestro estado, en ese sentido, con eso nos damos por satisfechos. ¿Qué pasa? Si queremos crecer, queremos fomentar el cooperativismo, mejor hacemos este tipo de reuniones, de foros donde hablamos de lo que es el cooperativismo, presentamos casos de éxito y los que se quieran organizar, júntense para hacer una cooperativa de producción y de consumo, son 5 personas, para hacer una de ahorro y préstamo son 25 y nosotros les ayudamos y vámonos para adelante. ¿Sí? ¿Estamos exentos de no quebrar? Pues desafortunadamente no, siendo un proyecto tan noble, lo que es una cooperativa, a veces las diferencias que hay entre la misma gente que está ahí en el grupo, pues hace que algunas cooperativas quiebren, pero pues han quebrado bancos nacionales e internacionales. O sea, el gobierno de México cada año
asigna 25,000 millones de pesos para los ahorradores que no pagan en los bancos. Aparte del IPAB o del FOBAPROA, 25,000 millones de pesos para las cuentas irrecuperables de los bancos. O sea, nosotros como cooperativas, con que nos dieran 25,000 millones de pesos al año, no hombre, imagínense todas las cosas que pudiéramos hacer. Somos como 12 millones las cooperativas de ahorro y préstamo de socios y representamos todo el bloque, el 1.6 del PIB a nivel nacional con datos al 2018. Ya no se ha hecho ese análisis por parte del INEGI, pero en ese sentido pues es el impacto económico que somos. Pero más allá de la cuestión económica que podamos representar, lo que representamos nosotros es la esperanza, es una forma de organización de las personas para que con base a su esfuerzo propio puedan salir adelante. No tenemos que estar en la informalidad, a veces este es un error que se tiene. Las cooperativas no somos de beneficencia, somos cooperativas que nos organizamos y que tenemos una actividad económica y que debemos de ser suficientemente hábiles, con experiencia para poder administrarlas, ¿sí? Y la mayoría pues tenemos a nuestro contador, tenemos asesores, las universidades nos apoyan con experiencias, vamos a cursos, cumplimos con las disposiciones de carácter general que emite la Comisión Nacional Bancaria y estamos en ese proceso. Los artículos que se regalan, que no se puede, claro que se puede, porque se puede considerar como artículos promocionales, nada más que nos den la factura y la paguemos con transferencia o con cheque, como lo establece el Código Fiscal, y si son deducibles. ¿Por qué? Porque son artículos que nos sirven para las actividades promocionales de nuestros socios. Claro, ahorita está una discusión en la Cámara de Diputados donde queremos que se establezca un... ¿Está dando comentario, compañero? Gracias. Sí, compañera. Estamos trabajando por un fondo que se llama Fondo de Desarrollo Social, algo así, para poder nosotros realizar actividades en la comunidad. Por ejemplo, si pintamos una escuela, pues tendríamos que acreditar que la mayoría de las personas que están en la escuela son socios o ahorradores menores de nuestra cooperativa para poder dedicar recursos. Entonces, ahí la autoridad fiscal, la Secretaría de Hacienda, el SAT, ahorita no se ha puesto muy estricta con eso, pero pues sí, de alguna manera tiene razón, porque estamos asignando recursos a un grupo de personas que no son parte de la cooperativa, pero se aclara, se explica y no hay ningún problema, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas más, pero tiene razón la compañera, ya me metí tú en una exposición. Una disculpa a todos por ello. Gracias. Gracias, compañero José Guadalupe. Ya habrá espacio, ¿no? Justamente, pues este seminario, ¿no? Vamos a continuar el diálogo para justamente ir como abordando todos estos elementos para que no queden también en el aire, ¿no? Entonces, bueno, recordarles nuevamente participaciones breves para que podamos escuchar todas las voces. Tenemos al compañero de Granja Cunícola, después al compañero Baltasar y Carlos. Cerramos con esta ronda de comentarios y preguntas para que después ya nos pueda responder el compañero Julián. Adelante. Gracias y buenas noches a todos. Gracias por la invitación y bien, hay que ser breves, ¿no? Aquí yo pondría sobre la mesa dos cosas, ¿no? Primero, hablamos de cooperativas muy grandes y hablamos de cooperativas que no son visibles. Hay cooperativas pequeñas y ahí tenemos un gran problema. Cuando hablamos de una adhesión voluntaria, no quiere decir que se le obligue a la persona, ¿no? Es una adhesión voluntaria exactamente. Tenemos que practicar esos valores. ¿Qué pasa con cooperativas pequeñas? Porque aquí nos hablan de cooperativas grandes, el compañero Armenta nos habla de las de ahorro y todo esto tiene una estructura, como nos habló de cooperativas grandes como Cruz Azul, que también tiene una estructura grande. ¿Qué pasa con las cooperativas pequeñas? Muchas cooperativas que tenemos entre 12 y 15 años sobreviviendo, que seguimos trabajando sobre esas cuestiones y seguimos trabajando sobre un sistema cooperativo de economía social y solidaria. El compañero decía que por qué no en todos los estados hay esa parte de apoyo.
No se recuerden que hace tiempo el Instituto Nacional de Economía Social traía un apoyo grande para en los estados, ¿no? Pero la mala distribución, al mal aprovechamiento de esos recursos, pues hizo que se cortara. Entonces, pienso que tendríamos que poner también sobre la mesa que hay muchas cooperativas, o habemos muchas cooperativas pequeñas, ¿sí? Que estamos trabajando con los de producción, pero que ya tenemos muchos años trabajando y que seguimos sobreviviendo. ¿Cuál es un problema? Que no tenemos la cuestión de capacitación, no tenemos esa asesoría, y es donde hablamos de esa ayuda mutua, ¿no? Aquí tenemos que tomar la experiencia de las cooperativas que nos ayuden, que nos vayan guiando, ¿no? Que nos vayan guiando para poder nosotros también hacer esta parte. Algo que decían es cierto, en México no tenemos derecho cooperativo. Cuando no tenemos derecho cooperativo, no podemos hablar de una formación de más de las cuestiones de las cooperativas. Sin embargo, seguimos trabajando con estos valores, ¿no? Entonces, creo que aquí estamos en los extremos, pero sí hay que poner también en punto medio que hay muchas cooperativas que tienen muchos años, que siguen sobreviviendo y que seguimos trabajando, ¿no? Entonces, es parte de que todos estos foros, como dice el compañero José, es que nos ayudemos, que podamos compartir y que saquemos la mejor experiencia para que estas cooperativas, igual, quien quiera llamarle cooperativas o organizaciones, finalmente producimos y creamos empleos, ¿no? Ese era mi comentario. Gracias, compañero. Adelante, Baltasar. Está apagado tu micrófono, Baltasar. A ver, ¿ahí me escuchas? Sí. Te escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Baltasar Ceja González, soy de la cooperativa 11 de abril de ahorro y préstamo. En Tacámbaro, Michoacán, hay una cultura cooperativista. Hay una unión de cooperativas, se llama Centro Roberto Owen, y precisamente la adhesión voluntaria y los valores que presentaban son muy importantes. Y sobre todo el hecho de que todos podamos ejercer votos, todos podamos ser miembros del Consejo de Administración, todos podamos hacerlo, siempre y cuando nos busquemos la capacitación para hacer las cosas. El problema que yo he visto grave en las cooperativas en el entorno es que a veces el interés personal no debe estar por delante del interés común, del interés de la cooperativa, del bien común de toda la cooperativa. Y es ahí donde a veces se nos va atorando un poco. Pero pues tenemos aquí en la región una cooperativa de 75 años, la de ahorro que tenemos ya casi 71 años, y una de consumo con 50 y tantos años. Tenemos esa unión de cooperativas, y tenemos el Centro Roberto Owen, que fue uno de los fundadores del cooperativismo, y ahí andamos trabajando y echándole ganas. Precisamente nos imponen una cosa, buscamos unirnos, estamos unidos con la CONA, agradecemos al licenciado Armenta, que nos ha apoyado bastante, y pues aquí estamos, y gracias, y muy buenos el curso. Buenas noches. Gracias, compañero. Adelante, Carlos. Hola, mis compañeros. Soy Carlos Contreras, de la cooperativa Red Campesina Agroecológico Sierra del Sur. Hay un punto muy valioso que lo dijo un compañero, y es que dentro de las organizaciones cooperativistas actuales, pues hay demasiadas pequeñas cooperativas, y dentro de esas pequeñas cooperativas la gran mayoría está formada por pequeños productores, ya sea que se unieron para dar un cambio repentino a su forma de vivir, así como a la defensa de su comunidad o de su territorio. Respecto al comentario de que por qué las cooperativas si son tan buenas, ¿por qué no han estado más casos de éxito, aparte de los que tenemos, por ejemplo, con Solo Boy? Yo creo que es redundar mucho y poner bajo la alfombra el gran tema que es que han sido muy desbalanceadas por un sistema económico privado que las ha asfixiado durante años. Lo bien puedo comentar de acá en la parte de la región de
mismo ingenio y esa misma maquinaria privada asfixia a la cooperativa a tal punto de que truena, y a tal punto de que los compañeros que participaron en esa cooperativa tienen no el daño contra el ingenio, sino el daño se lo dan a la cooperativa, a la organización, y es así como desaparece. Entonces los pequeños cooperativistas, el tema de organizarse está muy complicado, y es por eso que nosotros, o las organizaciones que ya están bien establecidas, que ya conocen todo esto, y todo este punto de foros, y todo este punto de las reuniones que tenemos aquí, creo que deberían enfocarse en eso, en ayudar a los pequeños compañeros, o a los compañeros que no conocen todo este tipo de problemas, o que no conocen cómo se debe manejar una cooperativa, o que no tienen estas redes de apoyo. Yo creo que tenemos que ir más allá, porque por ahí veía un comentario de una compañera que quiere organizarse de manera en una cooperativa. Pues yo creo que tendríamos que irnos enfocando más a eso, y cierro mi punto. Gracias, Carlos, por la brevedad de tu comentario. Y bueno, pues también tengo pidiendo la palabra al compañero Jaciel, que le pedimos nuevamente que sea breve. Tenemos 3 minutos ya para terminar la sesión, entonces vamos a cerrar también con algunos comentarios. Adelante, compañero Jaciel. Sí, pues muy buenas noches. La verdad que todo que este ejercicio venga, la verdad que estuve atento. Ahorita me tocó ir a ese ejercicio por salud, pero bueno, creo que lo más importante de esto, y al principio en la exposición del compañero, se encarna muy bien de lo que pasó en Cruz Azul. En Cruz Azul, por 30 años se olvidó la formación cooperativista, se olvidaron los valores, pero aún así, a pesar de la corrupción, a pesar de todo, las cooperativas somos resilientes y somos fuertes, y pudimos y logramos reestructurar y reconstruir nuestra cooperativa. En ese sentido, yo creo que este ejercicio tiene que ser de la mano con todas las cooperativas pequeñas, medianas, como dice, hace falta una política de Estado. Hace algunos días estuvimos en la lucha porque, pues bueno, por lo que no supieron del tema del artículo 2, pues querían meter a empresas privadas dentro de las cooperativas, dentro de estos principios de ayuda mutua. Y bueno, algo que se ha hecho desde el Consejo Superior y desde las organizaciones es ir trabajando desde las bases, desde los municipios, desde los estados, haciendo estos programas de fomento, ¿no? Ahorita en Hidalgo tenemos un programa de fomento de 200,000 pesos para 48 cooperativas. ¿Y saben cuál es ahorita el problema que tuvimos hoy en nuestra primera sesión? Faltan cooperativas que estén bien constituidas. Y estamos flexibilizando más esto, estamos desde ahí en el comité. Hoy se aprobaron 5, pero yo llamaría a que haya compañeros de aquí, Hidalgo, compañeros que quieran constituirse, nada más requieren 6 meses y para tener el apoyo. Pero lo más importante, la formación, la educación, la información, que esto no acabe, y aquí estaremos al pendiente. Saludos de todos los compañeros de Cooperativa Cruz Azul, y saludos al compañero Guadalupe Armenta, que siempre está a pie de lucha aquí, siempre tarde, mañana, noche, como nosotros. Gran ejemplo para el movimiento, y el compañero Oscar. Un gusto a todos y excelente noche. Gracias, compañero. Muy bien, pues aquí tenemos finalmente algunos comentarios. Ya Baltasar nos compartía sobre la cooperativa en la que se encuentra, ¿no? 3 cooperativas más bien. Tenemos aquí a Nadia, dice que le gustaría también montar una cooperativa en Colombia, Bogotá, ¿no? Entonces, bueno, sí, justo, ¿no? Ella comparte que me parece importante no ser igual que la estructura capitalista. Me gustó mucho los principios anarquistas y somáticos que se expusieron. Así es, compañera. Y finalmente también nos dice Jime, pues se puede decir que el cooperativismo es un movimiento. Así es, compañera. Bueno, pues cerramos con los comentarios de Julián. Adelante. Bien, gracias. Sí, creo que las cooperativas ya están consolidadas, ya están constituidas, ya tienen una tradición. Ahí no hay mucho problema. Ya hay resiliencia, hay resistencia, y de alguna manera no es fácil doblegarla. Pero los compañeros o las compañeras que están en proceso constitutivo
formalmente, el pedir una asesoría con un abogado, con un contador, que les ayude a hacer todo este proceso. Si hay una inversión fuerte y que de repente dice, no, pues hay que ir al INAES para que el INAES pueda bajar un recurso y poder apoyar a las cooperativas, pero pues es muy complicado. O sea, finalmente creo que debemos de seguir abonando, de seguir luchando, organizándonos para flexibilizar, así como la LRCAP hoy categoriza y nivel 1, 2 y 3 a las cooperativas de ahorro y préstamo, también tienen que ser flexibles en la constitución de esas cooperativas de producción, cooperativas de consumo, y que de alguna manera 5 compañeros, compañeras, no es sencillo. Nosotros tenemos una cooperativa de jóvenes que egresaron de distintas universidades y que se unieron para poder tener todo el apoyo precisamente para constituir. Hoy tiene una cooperativa de generación de energía solar, arma paneles solares, certifica paneles solares, y todo eso, pues, hay que ir apoyando y hay que darles es decir, todo el acompañamiento para no decaer. Otros compañeros cooperativistas en una cooperativa de producción también de repente se desaniman y ya tenemos el terreno, pero no tenemos el recurso para poder construir lo que necesitamos allá. ¿Qué hacemos? Mejor metemos en el terreno y nos repartimos ya con la poca plusvalía que haya logrado los 3 años. No, yo creo que tenemos que tener estos espacios, invitarlos a participar para que se den cuenta que no es sencillo, pero cuando se logra, cuando se concreta, tenemos muchas expectativas. Y les comparto un link en el último mensaje para que me ayuden a responder a un formulario si fueran tan amables. Gracias. Gracias, compañero Julián, por compartirnos y por recordarnos la importancia de esta formación, educación y capacitación cooperativa. Justamente, pues, hoy por hoy vemos, ¿no?, la necesidad de estos valores y principios, y bueno, pues también seguir fortaleciéndonos, ¿no? Conocer y reconocer la naturaleza de las cooperativas es sumamente importante, ¿no? Y bueno, pues también, como comentaba el compañero José Guadalupe, pues estamos en este entorno neoliberal y justamente a eso nos estamos enfrentando, ¿no? También es importante que conozcamos nuestros contextos territoriales, ¿no?, para entender también que las cooperativas son distintas y también sus luchas son distintas. Entonces, bueno, pues les invitamos a seguir esta conversación dialógica en los siguientes foros, en las siguientes sesiones. Recuerden que este seminario se va a estar realizando una vez por mes. Ya compartimos las fechas a través de los carteles y de nuestras redes sociales. Recordar también que pues esta iniciativa es impulsada por la Unión de Cooperativas Cuetlaxcoapan, principalmente desde la Comisión de Educación. Y sin más, pues agradecerles a quienes nos acompañaron el día de hoy y también, por supuesto, agradecerle a Julián por esta importante ponencia y también a quienes nos acompañan a través de diferentes medios como las redes sociales, agradecerles por su participación. Sin más, pues nos despedimos y que tengan una excelente noche. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, camaradas. Descansen.